Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William y bienvenido a un nuevo podcast. ¿Lo habéis visto? Pues sí, estamos renovados. El día de hoy tenemos un nuevo estudio de grabación y una nueva forma de grabar este contenido. Esto es porque quiero que, estas temáticas que vamos a tratar en este podcast sean un poco más comestibles, un poco más interactivas, dinámicas a la hora de que tú estás viendo este contenido. Por eso te recomiendo que realmente lo veas. Y como venimos con todo, pues el día de hoy venimos con un resumen de los aspectos más importantes de un libro que me leí hace no mucho tiempo. Un libro que realmente, si tú eres una persona que no eres de la salud, no eres médico, no eres fisioterapeuta o no sabes mucho sobre la salud en general, pues te va a venir muy bien. Porque tengo un conflicto, más que un conflicto, un pequeño problema con algunos pacientes que muchos de ellos no es que no quieran aprender algo sobre fisiología, sobre anatomía o estos temas que tanto nos apasionan al personal de la salud, sino que muchos de estos contenidos están en chino. Se encuentran en un lenguaje difícil de digerir, difícil de masticar, tanto que la persona promedio los mira y dicen no. Yo confío en lo que haga el clínico. Y eso me pasa a mí constantemente. Muchas veces los pacientes confían en lo que yo hago y a pesar de la confianza que me dan, yo siempre trato de educarles. Y en esta ocasión, no solo te voy a educar con un video, sino que te voy a recomendar que lo leas porque es muy bueno este libro. Eso, no sé si ahí me puedes observar. Pues sí, estamos con el resumen del libro de la parte 1 y 2 de Rehab Science por Tom Walkers. Bueno, básicamente este libro me lo recomendaron hace un tiempo y justamente lo empecé a leer porque me pasó algo curioso. No sé si debo contarte esto, pero yo me lesioné hace casi unas 2 semanas, tuve un esguince de tobillo grado 2 y cuando me lesioné, básicamente lo primero que pensé fue, chuta, me fregué, ¿qué es lo que debo hacer? Y recordé que había leído este libro y dije, ya sé lo que tengo que hacer, solo voy a seguir instrucciones y ya. Listo, ya tengo mi tratamiento estrella. Pero yo siento que a muchas personas que se lesionan no les pasa esto. Muchas personas que no son del área de la salud, si tienen un esguince, una ruptura muscular o alguna lesión en el ámbito deportivo, muy probablemente se van a frustrar porque obviamente no saben qué hacer y muy probablemente también van a sentir que se les acaba el mundo. Entonces yo desde mi perspectiva te recomiendo que tú leas este libro porque es muy bueno para un público en general. No sé si puedes ver, pero tiene bastantes imágenes muy chulas que realmente te hacen tener una experiencia bastante chévere. O sea, a mí me gustó bastante. Y en base a esto, vamos a empezar la temática del día de hoy del podcast. Bueno, básicamente, yo me lesioné hace unas semanas. Me lesioné y tuve un esguince de tobillo grado 2. Si no me crees, pues aquí tenemos lo que es un eco que me realizaron en los ligamentos para ver que estaba lesionado. Y lo primero que yo pensé fue, chuta, me fregué y ya no voy a poder realizar ejercicio. Eso es lo primero que pensé. Y fue verdad, porque 2 semanas dejé de hacer ejercicio y recién lo estoy retomando poco. Pero también se me pasó por la cabeza. Dije, yo soy fisioterapeuta y te entiendo de cierta forma qué es lo que tengo que realizar para tratar de curarme, ¿no? Tengo que respetar el tiempo de los tejidos, tengo que aplicarme cierto tipo de tratamiento. Y aparte ahorita estoy trabajando 8 horas al día frente a una computadora. Entonces, básicamente, mi tobillo va a tener como descansar. Entonces, no me preocupe tanto. Pero, ¿qué hubiese pasado si esto le ocurría a otra persona? Imaginemos un caso bastante peculiar. ¿Qué hubiese pasado si esto le ocurría a Messi? A Messi, imagínate. Messi, que es un jugador de fútbol profesional, juega fútbol profesionalmente. ¿Qué hubiese pasado si Messi hubiese tenido un esguince de tobillo grado 2? Pues la verdad es que el desarrollo de su enfermedad hubiese sido muy diferente al mío, porque él directamente trabaja con sus piernas, con sus miembros inferiores, con su tobillo. ¿Y qué hubiese pasado si él le ocurría este esguince un día antes del mundial? Pues probablemente se le acaba el mundo. Y su sensación de dolor hubiese sido mucho más grande que la mía, a pesar de que tengamos la misma lesión. ¿Por qué pasa esto, muchachos? Esto pasa realmente porque todo dolor, y voy a remarcarlo aquí, todo dolor tiene un componente o varios componentes biopsicosociales. ¿Qué significa esto?
Bueno, primero mencionarte que el dolor, la sensación de dolor es una alarma. Como ya habíamos hablado en otros podcasts, el dolor es una alarma que te ayuda a tu supervivencia. Si nosotros no tuviésemos dolor, directamente ni siquiera iríamos al médico ni al fisioterapeuta, ni siquiera habría el desarrollo científico que nos ayuda a conocer cómo son las fases de recuperación, cuál es el mejor tratamiento para recuperarnos de esa dolencia. Por eso el dolor es básicamente una alarma que nos ayuda a nuestra supervivencia. Pero todo dolor, a pesar de que obviamente tiene un origen en un daño de la estructura, y ahí estaría el primer componente del factor biopsicosocial, porque biológico o la estructura se refiere a el tejido. Todo dolor, a pesar de que tiene un origen muy probablemente de una estructura, responde a una interpretación de la mente. Interpretación de la mente, y decididamente el cerebro es el órgano responsable de interpretar el 100% de tu dolor. Pero además, el dolor no solo interpreta la mente, no solo es un daño a la estructura, sino también que tiene, se podría decir, unos componentes sociales, una alteración en la participación social. Imagínate a mi persona. Bueno, yo realmente estoy trabajando 8 horas al día frente a una computadora. Entonces prácticamente cuando me esguincé, cuando tuve este esguince que puedes ver aquí, pues tenía que dejarle descansar, no iba a pasar la gran cosa. Pero ¿qué hubiese pasado si Messi se lesionaba? Pues, y si se lesionaba un día antes del Mundial, pues él se le acababa su mundo. Él se limitaba bastante su participación social. Probablemente en uno de los mejores partidos que él hubiese hecho, que es el Mundial, si un día antes se hubiese lesionado, esto le afectaba más. Entonces, la interpretación del dolor, la interpretación en una escala de EVA, que significa escala analógica del dolor, mía, con respecto a Messi, hubiese sido tal vez la mía un 5/10 y Messi un 100/10, porque obviamente a él le duele mucho más esta lesión que a mi propia persona, porque tenemos participaciones sociales muy distintas. Entonces, partiendo de esta base de que el dolor y principalmente lo interpreta el cerebro y además tiene unas alteraciones en la participación social, podemos tener en cuenta otras cosas mayores. Por ejemplo, cómo nosotros reproducimos el dolor, cómo nosotros tenemos receptores del dolor. Bueno, como tú sabrás, una cosa es que el cerebro interprete el dolor, y esto pasa porque nosotros tenemos diferentes tipos de umbrales del dolor, umbrales de tolerancia y sensibilidad al dolor, pero además también tenemos en nuestra piel, en nuestros tendones, en nuestros músculos, receptores del dolor. Tenemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos receptores mecánicos, por ejemplo, los mecanorreceptores. Uno de ellos es el aparato tendinoso de Golgi, que se encuentra en los tendones. Tenemos receptores de la presión, como pueden ser los receptores de Pacini y Ruffini, si no estoy mal, que nos ayudan a interpretar qué tanta presión está ejerciendo cierta parte de nuestro cuerpo. Tenemos receptores de la temperatura, tenemos receptores inclusive del estrés. Por ejemplo, uno de ellos es el cortisol, que el cortisol en sí no es malo, simplemente es una hormona que se eleva cuando hay bastante estrés en el organismo. Entonces es como un colchón anti el estrés. Es un colchón que nos está mencionando que tal vez existe demasiada alteración tisular que obviamente está provocando un daño dentro de nuestro organismo. Y así tenemos diferentes tipos de dolores de receptores en nuestro cuerpo. Pero ahí también posiblemente te preguntas, el dolor siempre tiene un componente génesis. Por ejemplo, aquí voy a anotarlo para que se pueda ver. 1. Siempre hay un movimiento génesis que provoca el dolor. ¿Ya? Pero después de eso, si tú eres una persona que tal vez te esguinzaste como yo y, no sé, dijiste, bueno, yo soy macho, puedo resistir esto y quiero seguir jugando fútbol, pues al exponer al tejido a la repetición constante, esto hace que el tejido se sensibilice y después el tejido se adapte. Y aquí puede venir algo importante que tal vez ustedes no saben. Todas las lesiones que nosotros tenemos responden a fases de curación de los tejidos. Pero si nosotros directamente estamos interrumpiendo esas fases de curación, ya sea porque no le dejamos descansar al tejido, ya sea porque estamos tomando antiinflamatorios o no respetamos los diferentes componentes que pueden estar afectando o incrementando más la lesión, pues el tejido ya no se va a regenerar, sino que se va a fibrosar.
¿Por qué? Porque no le estamos dando un correcto descanso, un correcto trayecto mediante las fases del dolor. Y esto responde a otra pregunta que muy probablemente tú te estás haciendo, la neuroplasticidad. Eso. Antes de pasar a este tema de la neuroplasticidad, quisiera mencionarte, no sé si has escuchado esta palabra, pero es bastante común en aspectos neurológicos. Neuroplasticidad. Vamos a colocarla aquí. Neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Bueno, para hacerte rápido el resumen, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a distintas circunstancias, para cambiar. Es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar. ¿A través de qué? De conexiones, a través de sinapsis. Vamos a anotarlo para que se quede siempre en nuestro cerebro. La neuroplasticidad es la capacidad que nos permite adaptarnos a las circunstancias a través de conexiones. Sinapsis. Y desde esas sinapsis van a crear caminos sinápticos, caminos neuronales, que en fin se podría mencionar que su fin es el aprendizaje. Y aquí quiero tal vez mencionar un sesgo que tal vez tú tienes, que es que la neuroplasticidad siempre es positiva. Bueno, realmente se podría decir que sí. ¿Por qué? Porque la capacidad de cambio siempre es buena. La capacidad que tú tengas de cambiar tu cerebro siempre es algo, se podría decir, una ventaja ante otras especies. Pero realmente, al igual que hay aprendizajes positivos, como pueden ser aprender a leer más rápido, aprender sobre la fisiología de las lesiones, aprender sobre un nuevo idioma, también hay aprendizajes que son limitantes, como puede ser aprender, adicciones, aprender, a estafar o cosas mucho peores. Entonces, te pongo un ejemplo que va muy relacionado a la neuroplasticidad y las lesiones. Imagínate que tú, como yo, te lesionas el tobillo y tienes un esguince grado 2. Y tú dices, bueno, el mismo ejemplo que pusimos antes, soy bien macho y puedo aguantar esto y quiero seguir jugando fútbol. Entonces, vuelves a hacer la misma actividad que te lesionó desde un principio. ¿Qué es lo que está aprendiendo tu cerebro? Ya no nos enfoquemos solo en qué es lo que le pasa al tejido. ¿Qué está aprendiendo tu cerebro? Que tú, obviamente, tienes una capacidad de resiliencia y una capacidad de tolerancia al dolor bastante grande, pero a su vez que no estás respetando los tiempos de curación. Y por otra parte, que este tipo de dolor ya no te está sirviendo como alarma. Que el cerebro te manda un dolor para que digas, hey, haz algo, pero si tú, por ejemplo, ignoras ese mensaje, el cerebro dice, bueno, entonces creo que eso ya no le está funcionando a mi colega, entonces pasemos a la siguiente fase, le sensibiliza de lo que tal vez en un principio te pudo haber dolido un 5 sobre 10 en la escala de EVA. Por no dejar que tus tejidos se recuperen de la manera adecuada, puede que después te duela incluso más, o también que te duela menos, pero no significa necesariamente que la estructura está curándose, ¿ya? Y por último, que el tejido se adapta. Aquí también el cerebro puede participar mencionándote, bueno, ¿sabes qué? No tuviste una buena recuperación de los tejidos, entonces ante cualquier movimiento nuevo que realices, pues te va a gatillar algo para que sientas de nuevo este dolor. Y puede que el tejido que se lesionó en un principio ya esté aún menos en un 90% recuperado, pero tú, como no dejaste transcurrir este proceso de una manera adecuada, pues cualquier movimiento que de cierta forma mueva un poco o le gatille un poco los tejidos, pues te va a hacer una reacción donde muy probablemente vas a tener aludinia, que significa que cosas que antes no dolían, ahora empiezan a doler. O hiperalgesia, cosas que antes dolían un 5, ahora te duelen un 15 sobre 10. No sé si me hago entender. Esto es cómo más o menos funciona la fisiología del dolor. Por eso es importante que tú, desde tu punto de vista como paciente, te instruyas. Porque al tú conocer cómo funciona más o menos tu cuerpo, cómo funciona más o menos tu cerebro y tus tejidos en una lesión, pues tienes una ventaja a la hora de la recuperación. Ya no vas a depender de otras personas que te digan qué es lo que tienes que hacer, sino que tú también vas a tener un sentido crítico de las cosas. Antes de pasar al siguiente tema y mencionarte algo importante sobre la neuroplasticidad, que lo más importante que quisiera decirte es que la neuroplasticidad, como te dije, puede ser positiva o puede ser negativa, pero nosotros, al entrenar la neuroplasticidad, podemos entrenarla para que hagamos diferentes actividades que casi siempre sean
favorables, potenciadoras a nuestra recuperación. La idea es de que estas conexiones sinápticas que nosotros creemos con nuestros hábitos, con nuestros aprendizajes, siempre nos estén potenciando y que no nos estén destruyendo. Entonces, me gustaría conocer qué es lo que has aprendido en este pequeño lapso de tiempo sobre el dolor, la neuroplasticidad, los tipos de dolores que hemos mencionado en esta pequeña parte del podcast. Te leo. Genial. Muy bien. Te voy a leer en los comentarios qué es lo que estás aprendiendo. Bueno, mencionarte que la neuroplasticidad también en este libro lo conocen como la neurofirma. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente se refiere a que todos tenemos ciertas formas de aprendizaje. Digamos, por ejemplo, yo sé conducir vehículo y posiblemente, digamos que el instructor Tony Montana me enseñó a conducir carros. Y si el instructor Tony Montana también te enseñó a conducir el vehículo, muy probablemente la forma de que tú aprendiste va a ser muy diferente a la mía. O inclusive, por ejemplo, un libro. Tú tal vez te leas el libro que te mencioné hace un momento, pero tú saques unos diferentes aprendizajes. A pesar de que sea el mismo libro, las conexiones o el recorrido que nosotros tuvimos va a ser completamente distinto. Y eso se refiere a la neurofirma, se refiere a nuestra capacidad, nuestras conexiones propias a la hora de hacer sinapsis, a la hora de realizar conexiones en nuestro cerebro. Es propia de cada individuo. Y bueno, la cuestión aquí es que si tú, por ejemplo, tienes un dolor crónico, una lesión que no te has recuperado de una manera adecuada, pues uno, tienes que instruirte. Dos, tienes que conocer bien a tu enemigo, es decir, cómo funciona el proceso de tu lesión. Y también tres, saber qué herramientas tú tienes para curarte de esa lesión. Pero antes de introducirte a las herramientas que tú tienes que saber qué tipos de dolores existen en el cuerpo humano. Y aquí vamos a la siguiente parte del podcast. Por ejemplo, realmente tenemos al menos unos 3 tipos de dolores que existen a la hora de cualquier lesión. Por ejemplo, vamos a poner aquí dolor. El primer tipo de dolor va a ser un dolor nociceptivo. El segundo va a ser un dolor neuropático. Y el tercer tipo de dolor es un nociplástico. Y te voy a explicar cada uno de ellos. Bueno, principalmente mencionarte que el dolor nociceptivo también se lo conoce como un dolor mecánico. Usualmente está relacionado con alguna alteración mecánica que altera o destruye tus tejidos y por lo tanto te generan dolor. También tiene una característica que siempre es fijo. Bien detallado qué es lo que nos duele. Nos golpea en el brazo y obviamente me va a doler el brazo porque esa zona ahorita está lesionada. En cambio, el dolor nociplástico ya se relaciona con de los mecanismos en la percepción del dolor, donde influyen tanto el soma, es decir, el cuerpo, más el sistema nervioso central. Es decir, tu cerebro de cierta forma se ha alterado a la hora de percibir el dolor. Esto sobre todo pasa en características de dolor crónico. Y en cambio el dolor nociplástico ocurre en fases agudas. ¿Por qué te menciono esto? Porque, mira, una persona, digamos yo, me lesiona el tobillo, me esguincé. Yo no respeté los tiempos de curación. Seguí jugando, seguí haciendo actividades que muy probablemente lesionaban más mis tejidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues con el tiempo esto se va sensibilizando, como te mencioné antes, y después mi cerebro, que es el responsable de interpretar el 100% de mi dolor, altera su capacidad de percepción del dolor. Y después, ante cualquier movimiento
medianamente extraño que yo esté moviendo el tobillo, pasando un tiempo, yo puedo sentir el mismo dolor que tuve al lesionarme. Tal vez no el mismo específicamente, pero de cierta forma dolores que son anormales. Entonces, esta es la característica de los dolores nociplásticos, los dolores crónicos. Me gustó una vez que asistí a una conferencia de un médico que le mencionaba el dolor crónico como un dolor inútil. La próxima vez que conozcas a una persona que, por ejemplo, no se le da muy bien las cosas, dile, eres como el dolor crónico, eres inútil. ¿Por qué? Porque realmente el dolor crónico es así, es un dolor inútil. Porque la característica principal del dolor es ser una alarma para tu supervivencia. Pero si es que el dolor nociceptivo, que es un dolor mecánico que aparece en fases agudas, después en etapas crónicas, ya no te está alarmando de algo que está pasando en tu organismo, porque muy probablemente el 90% del tejido que te lesionaste ya está bien, pero te sigue molestando, entonces ya es un dolor inútil. En cambio, el dolor nociceptivo es un dolor útil. Para no saltarme a la siguiente fase del dolor neuropático, básicamente es un dolor que significa que existe una alteración en las raíces nerviosas. Raíces nerviosas. Muchas veces se relaciona con el dolor nociceptivo, pues a veces existe alteraciones donde hay compresión de las raíces nerviosas y estas compresiones generan sintomatología. ¿Ya? Entonces, estas son las características del dolor nociceptivo. Otra cosa que quisiera mencionarte es que el dolor nociceptivo se lo considera hasta las 3 semanas. En cambio, el dolor nociplástico se lo puede considerar después de las 3 semanas. O más allá de un mes, 2 meses, inclusive todo lo que te puede durar la vida. El dolor nociceptivo es en fases agudas, desde las 72 horas, que son etapas superagudas, y las 3 semanas, que serían etapas subagudas. ¿Ya? Y dolor crónico mayor a este tiempo. Bueno, básicamente eso es lo que tú tienes que comprender sobre el dolor crónico y sobre cómo funciona en tu cuerpo. Además de ello, quisiera mencionarte que, bueno, nosotros en nuestra percepción del dolor tenemos sensibilidades distintas. No es lo mismo que una persona percibe el dolor aquí en Ecuador que, por ejemplo, en la India, donde la cultura en sí también condiciona a que ciertas actividades no se perciban como dolorosas. Por ejemplo, yo he visto culturas que caminan sobre carbón activo, sobre carbón ardiente, o en ciertos eventos también que son de superación, les hacen caminar sobre carbón para que se sientan que son invisibles, y obviamente ellos no sienten dolor. ¿Por qué? Porque el contexto, y aquí viene otra palabra súper importante, el contexto modifica la percepción del dolor. No me quiero ahondar más en este tema del dolor porque realmente es un tema bastante grande y una vez ya hablamos sobre ello en un podcast sobre el dolor crónico y te recomiendo que lo veas. Pero básicamente el dolor funciona de esta forma. Lo segundo que tú tienes que conocer sobre el dolor es también qué herramientas tú tienes para superar el dolor. Y esto viene de diferentes cosas. Por ejemplo, lo primero que yo te sugiero que tú tengas que hacer antes de tratar de superar el dolor es, 1, conocer a tu enemigo. Conocer a tu enemigo. Ya conocemos qué es el dolor. Ahora tenemos que conocer cómo superarlo. ¿Cómo superar el dolor? ¿Cómo superar el dolor? 2 características. Tienes que conocer a tu enemigo, es decir, tienes que estudiar qué tipo de lesión te ocurrió. Tienes que tener un diagnóstico certero. Tienes que conocer a tu enemigo y tienes que saber qué herramientas tienes para superarlo. Empecemos por la última. Mira, en la terapia física, fisioterapia, rehabilitación física, existen muchas herramientas que nosotros tenemos para tratar dolor. Realmente es como un cinturón de Batman. Tenemos muchas herramientas para tratar el dolor, para devolver movilidad, pero tenemos que utilizarlas de acuerdo a la fase de la lesión. Pero sobre todo hay 2 distinciones en los tipos de herramientas que tenemos con el paciente. Y de aquí salen subtipos. Herramientas activas y herramientas pasivas. Por ejemplo, herramientas activas. Yo me refiero a que son ejercicio terapéutico, hábitos del paciente y también la educación al paciente. ¿Por qué? El ejercicio terapéutico es una herramienta
que directamente está potenciando el tejido. Al tejido lo hace mucho más fuerte, lo adapta a las distintas circunstancias. ¿Para qué? Para que primero no haya recaídas y segundo, ante una posible recaída se adapte o se comporte de una mejor forma para que evite la lesión. El ejercicio terapéutico es de las mejores herramientas que tiene el fisioterapeuta para tratar cualquier tipo de lesión. Está 100% estudiado, no hace falta más estudios, realmente tiene demasiada evidencia y esto nos ayuda a los fisioterapeutas para tratar muchas afectaciones. Pero no solo eso, no es la única herramienta que tiene el fisioterapeuta para ayudar al paciente, sino también tiene la educación al paciente. Por ejemplo, este podcast. El hecho de que tú conozcas cómo funciona tu cuerpo, que tú conozcas cómo el cuerpo interactúa en las diferentes fases de la lesión, que conozcas las fases de la lesión, que conozcas tu anatomía, que seas consciente de cómo te lesionaste, entre muchas otras cosas más, pues te va a dar mucho mayor autonomía para que sepas cómo tomar decisiones ante los distintos tratamientos que te pueden ofrecer. Porque efectivamente, mira, tú te lesionas y yo te vengo a ofrecer un tratamiento con ejercicio terapéutico, estabilización del tejido, estabilización de la articulación, controlar los factores biopsicosociales. Otra persona te dice, mira, yo te pongo un vendaje mágico y con eso seguramente te vas a recuperar perfectamente. Te coloco una crema que la traje de la India y esa crema te va a recuperar de un día al otro. Muy probablemente el segundo te está engañando. ¿Por qué? Por más que traigas la mejor crema del mundo, los tejidos tienen su tiempo de cómo recuperarse. Y eso es algo que no puedes cambiarlo. Simplemente tienes que aprender a surfear por esas etapas, por esos tiempos y, bueno, adaptarte a las circunstancias. Y tres, lo último, son los hábitos. Es decir, cómo el paciente se alimenta, qué tipo de descanso tiene, qué tipo de interacción tiene con sus lesiones, cómo son sus factores de riesgo, si tal vez también tiene otras enfermedades concomitantes y cómo está tratándolas. Básicamente, todo lo que son entrenamientos activos, una mayor independencia del paciente, autoeficacia del paciente. Y esta es una palabra clave. Es decir, el paciente se siente dueño de su propio destino. El paciente siente que él mismo puede ya tomar las riendas de su tratamiento. En cambio, si es que yo te coloco solo tratamientos con compresas, te coloco solo tratamientos con medios físicos o como algunas clínicas aquí en Ecuador que te venden tratamientos de miles de dólares donde te colocan máquinas que valen miles, millones de dólares y te prometen que con eso te vas a recuperar y solo te quieren sacar el dinero, pues muy probablemente te vas a volver dependiente de ese tratamiento. ¿Por qué? Porque obviamente por un efecto que también se le conoce efecto placebo, vas a sentir mejoría ante tratamientos pasivos, pero después cuando ese efecto placebo termine, porque obviamente tiene un principio y un fin, vas a querer volver a sentir esa mejoría a través de las técnicas pasivas. Las técnicas pasivas, que puede ser masajes, puede ser compresas, que no tengo nada en contra de ello, pero toca ser sincero con el paciente, vuelven mucho más dependiente al mismo. Entonces, esta es la primera parte que quisiera que entiendas. Me gustaría saber tus comentarios, qué opinas tú sobre cómo superar el dolor, la firma neuroplástica, estos activos versus los tratamientos pasivos, te leo en los comentarios. Muy bien, ya estamos llegando a casi la última fase del resumen de los aspectos más importantes de este podcast. Y como te mencioné, aparte de conocer qué herramientas tienes o tienen los clínicos que te van a tratar ante una lesión, una dolencia, también tienes que conocer a tu ponente, a tu lesión en este caso. Y para eso vámonos a la siguiente parte que básicamente se refiere a cómo se recuperan los tejidos. Recapitulando.
Básicamente, lo primero que tú tienes que realizar ante una lesión es controlar todos los aspectos biopsicosociales. Tienes que controlar todos los aspectos biopsicosociales, es decir, psicológicos. Controlar, por ejemplo, tus emociones para que no tengas hipervigilancia, catastrofismo, que pienses que por un esguince ya te vas a quedar sin pie. Estoy exagerando, ¿no? Pero muchas veces los pacientes piensan de esta forma. Sociales, que no te limites demasiado ante las actividades que puedes realizar porque te esguinzaste. Por ejemplo, yo me esguincé y tuve que limitar un poco mi participación social. Tuve que estar con una muleta los primeros días para no asentar directamente el pie en el piso. Pero después de eso ya fui poco a poco haciendo movimiento, me dolía, pero bueno, empecé a hacer un pequeño tratamiento de movilidad. ¿Para qué? Para no limitarme. Claro que dejé de hacer un poco de ejercicio, pero bueno, ya estoy volviendo ahí. Y sobre todo los aspectos biológicos, que en este apartado nos vamos acá, conocer a tu oponente, conocer cómo se comporta tu oponente. Antes de pasar a eso, quisiera mencionarte que todos los tejidos tienen fases de recuperación. Se puede decir la manera general de cómo se recuperan los tejidos. Ante una lesión, ejemplo, mi esguince que tuve en el tobillo, siempre hay una primera fase que se llama la fase inflamatoria. La segunda fase se llama una fase de maduración. Y la tercera fase se llama una fase de remodelación. Y te voy a explicar qué consiste cada una de estas fases. Primero que nada, los tiempos. La fase inflamatoria ocurre desde el momento cero que te lesionaste hasta las 72 horas o también hasta el quinto día. Va a depender mucho de la persona. Una persona, por ejemplo, que sea más joven tendrá unas fases inflamatorias mucho más cortas. ¿Por qué? Porque sus cuadros de regeneración de los tejidos van a ser mucho más rápido que una persona mayor. La fase de maduración ocurre desde las 72 horas hasta más o menos la tercera semana. Y la fase de remodelación ocurre desde la tercera semana hasta más o menos el mes o el tercer mes. Todas estas fases dependen mucho, uno, del tipo de tejido lesionado, de la gravedad de la lesión y también de factores contextuales relacionados a la lesión. ¿A qué me refiero con esto? Verás, primero que nada, mencionarte, una fase inflamatoria se refiere que cuando los primeros momentos, horas de tu lesión, ocurre una cascada inflamatoria donde vienen leucotrienos, leucocitos, macrófagos, entre otras células que vienen primero que nada a comerse el tejido dañado. O inclusive también empezar a repararlo. Una reparación muy temprana, muy inmadura, pero empieza el tejido ya a provocar unos cambios, microcambios en el tejido para que empiecen a recuperarse. En esta fase, lo que se recomienda a los clínicos es controlar el dolor y la inflamación. Y has de decir, bueno, entonces controlar el dolor y la inflamación. Entonces, si yo me lesiono, las primeras 72 horas me voy a llenar a AINES, antiinflamatorios, Buprex o cualquier otra marca de medicamentos antiinflamatorios. Pues mal. Esto es uno de los primeros errores que comete la gente al lesionarse. Lo primero que hace es tomarse pastillas y por lo general se toma antiinflamatorios. Mira, esta fase inflamatoria es natural en el cuerpo. Es normal que ocurra esto. Es lo más normal del mundo que se inflame una articulación, un tejido o una estructura de tu organismo si es que tuvo una alteración en el mismo. Pero si tú cortas esta fase, obviamente vas a sentir que ya no tienes esta fase inflamatoria, que tu tejido ya no está hinchado, sino que hay una aparente recuperación rápida. Pero no se está recuperando, lo está haciendo más débil a largo plazo. ¿Por qué? Porque no pasó por esta fase, no llegaron las células ni los componentes hormonales en el tejido para que se empiece a recuperar. Y a la larga, a pesar de que te recuperes más rápido, ante una posible relesión, posiblemente la lesión es mucho más grave. Ya no tendrías un esguince grado 2, sino tendrías un esguince grado 3 o directamente una avulsión, que significa un esguince más una fractura. La fase de maduración básicamente es una fase donde ya está más o menos las células, los tejidos, más o menos ya uniéndose, se podría decir consolidándose, pero todavía le falta para que esté, se podría decir, bien, como llegó al mundo. En esta fase, lo que se recomienda a los clínicos es que empiecen con movilidad temprana más fuerza intermedia. O sea, que se empiece con movilidad, que hagamos ciertos movimientos y que empecemos a entrenar el tejido, pero no de una manera exagerada, ¿ya? Sino para que el tejido se vaya adaptando.
El objetivo de esta fase de maduración es evitar la fibrosis. ¿A qué me refiero con fibrosis? También se puede sobreentender como una cicatrización. Existen dos probabilidades a la hora de que se recupere un tejido. Uno, se regenera, o dos, se cicatriza. ¿Y cuál es la característica principal de una cicatriz? Las cicatrices no son tan laxas, no son tan móviles, pierden las características normales de los propios tejidos. Yo tengo aquí una cicatriz, me la hice cuando era chiquito, no sé si lo pueden ver por acá. Aquí tengo una cicatriz, eso, aquí está. Me cayó ¿cómo se llama esto? Bueno, algo caliente se me cayó. Y entonces esta parte de mi tejido está como que no es tan laxa, ha perdido sus propiedades. Entonces esta parte de mi piel es un poco sensible. Lo mismo ocurre con tus tejidos. Imagínate tal vez un músculo, un ligamento que en vez de regenerarse y recuperar sus características normales, ahorita está más rígido. Y ante cualquier movimiento, a la mínima extensibilidad, se puede romper mucho más rápido que en la primera ocasión. Entonces, por eso esta fase de inflamatoria es tan importante, y la segunda también, evitar la fibrosis. Y por último, la fase de remodelación. Es una fase donde el tejido ya está relativamente bien, siquiera en un 75% se encuentra regenerada. En esta fase lo que se recomienda es el gesto deportivo. ¿Y a qué me refiero con esto del gesto deportivo? Pues básicamente que ya empecemos con actividades un poco más fuertes, más movilidad, más fuerza, ya no una fuerza intermedia, sino una fuerza un poco más aplicada al tejido. ¿Para qué? Para que recupere su estado anterior a la lesión. ¿Ya? Entonces, estas son las fases que tú tienes que cursar ante una lesión. No hay remedios mágicos, no hay una crema que directamente desde el día o desde la hora cero hasta la remodelación te ayude a saltarla. No ocurre eso. Los tejidos tienen su tiempo. Y todo esto va a depender de factores contextuales, como puede ser si tú eres mayor, eres más viejo, eres más joven, cómo es tu alimentación, cómo son tus hábitos. Tal vez en medio de esa recuperación empiezas a fumar, empiezas a beber, o tienes hábitos nocivos que pueden impedir la regeneración normal de tus tejidos, o descansas mal, o te estresas demasiado, o estás empezando a realizar movimientos en fases tempranas donde no deberías hacer eso. Entonces esas cosas hacen que tus tejidos no se recuperen de la mejor manera e incluso se demoren en recuperarse. Recuerdo la historia de un buen amigo que también es fisioterapeuta, y él mencionaba que tenía unos conocidos que eran runners, salían a correr y esas cosas. Y bueno, básicamente se lesionó y fue a fisioterapia. Y cuando fue a fisioterapia, a la tercera sesión ya se recuperó, o se sentía recuperado, realmente esa era la palabra, se sentía recuperado. Y dijo, bueno, ya puedo volver a correr. ¿Y qué es lo que pasó? Solo tenía una sintomatología de analgesia, una sintomatología temporal de que estaba recuperado. Y como no estaba recuperado totalmente, su tejido, en vez de transcurrir por todas estas fases de una manera adecuada, es como que volvió a reinflamarla. Entonces, si el tejido ya se estaba empezando a unir, a recuperarse, entonces al exagerar su entrenamiento, volvía a separarse, volvía a romperse. Y eso hacía que su recuperación sea más tardía, o incluso que el tejido, obviamente por la propia solicitación de la carga, se cicatrice en vez de que se regenere. Tómalo en cuenta esto, porque esto pasa muy seguido en la fisioterapia y también en aspectos médicos. Por ejemplo, cuando te tomas antibióticos por algún proceso microbiano que está pasando, y al quinto día ya te sientes bien porque los antibióticos están ahorita dormidos o medio muertos porque estás tomándote las pastillas, pero tú dejas de tomarte y las bacterias se adaptan, ya conocen qué pastilla te tomaste y después vuelven más fuertes, y entonces los médicos tienen que recetarte otro antibiótico mucho más fuerte para que puedas matarlo. Y eso es un lío, porque cada vez los antibióticos, si tú no respetas los tiempos, las bacterias se vuelven más fuertes, se adaptan al antibiótico que tú le das. Antes de pasar a la siguiente fase y la última fase de este video, quisiera que dejes en los comentarios qué te ha parecido más interesante de todo lo que es las lesiones y el transcurso desde la inflamación hasta la remodelación. Te leo.
Genial, estamos ya pasando a la última parte de este podcast, donde vamos a ser un poco más concretos en la información que queremos transmitirte. Realmente yo pensaba que podía decirte este podcast en menos tiempo, pero es que la información es muy buena y es difícil resumirla tanto para que se te quede en la cabeza. Lo siguiente que quiero mencionarte es, bueno, un poco una recapitulación. Ni todo daño en el tejido significa dolor. De acuerdo a los umbrales que nosotros tengamos de sensibilidad, de percepción del dolor, va a existir una respuesta de nuestro cerebro a decir esto duele y esto no duele. Y lo segundo que quiero mencionarte con respecto a las heridas es de que, por ejemplo, bueno, de una manera un poco simplificada, todos los tejidos blandos, en este caso, músculo, tendón, ligamento, sobre todo estos tres, los puede clasificar en gravedad de tres tipos de niveles. Por ejemplo, todos estos niveles van a corresponder a rupturas. Básicamente, el tendón es la estructura que une el músculo con el hueso. El ligamento es la estructura que une hueso con hueso. Y el músculo es la estructura que une o que básicamente mueve el tendón y mueve las estructuras óseas. Unas rupturas de estos tejidos blandos se pueden clasificar en tres tipos. Por ejemplo, uno significa micro rupturas. Dos significa ruptura parcial. Y grado 3 significa una ruptura total. ¿A qué me refiero con eso? Mira, te voy a enseñar una imagen aprovechando que estamos con esto. Chan, 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 chan. No sé si me puedes ver aquí. Ve, aquí estamos. Esta no es la imagen. Por acá creo que estaba la imagen. Vamos a ver por aquí. Aquí estamos. Ve. Por ejemplo, aquí tenemos una ruptura tendinosa. Básicamente, no sé si me estabas viendo. A veces se me olvida de colocar la cámara. Básicamente aquí, esta es una ruptura del tendón. Este sería una ruptura tendinosa grado 3. Y aquí está ya regeneradas. O si es que esto fue la lesión inicial, pues esto sería una micro ruptura o una ruptura parcial. Lo mismo con el hueso. Por ejemplo, esto sería una fractura. Ya esto es fractura y fisura son cosas muy distintas. Ya. Y bueno, básicamente estas son las lesiones que nosotros podemos tener. Pero cuando hablamos de las lesiones que pueden tener el tejido, por ejemplo, las fases que te mencioné antes, de la fase inflamatoria, la fase maduración y la fase de remodelación, va a depender mucho también de qué tipo de gravedad de la lesión esté. Por ejemplo, no es lo mismo una ruptura, una micro ruptura que se puede demorar poco tiempo, semanas, a una ruptura parcial que ya se demoraría entre semanas y meses, y una ruptura total que se demoraría inclusive años. Ya, bueno, no años, pero sí más meses. Pongamos que una ruptura, una micro ruptura se demora, digamos, hasta 3 semanas en curarse a manera general de los 3 estructuras que te menciono aquí. Una ruptura parcial se puede demorar desde 3 semanas hasta más o menos 3 meses. Y una ruptura total se puede demorar desde 3 meses hasta inclusive 12 meses en recuperarse. Entonces de esto también depende cómo sea tu transcurso con las lesiones, porque depende de la gravedad de la lesión que tú tengas, te vas a recuperar más o menos rápido. Y aquí tenemos unas imágenes que me gustaría enseñarte sobre cómo se recupera los tejidos. Esta me gustó. Mira, aquí está. Me encanta esta imagen. Esta es una micro ruptura muscular. Una micro ruptura muscular grado 1, un desgarro muscular grado 1, un desgarro muscular grado 2 y un desgarro muscular grado 3. Entonces, así funciona. Y dependiendo cuál tú tengas, obviamente te vas a recuperar más o menos rápido, porque así funcionan los tejidos. O sea, depende mucho del grado de lesión. Y sigamos, por ejemplo, en los siguientes, vamos a ver los tipos de lesiones, los plazos típicos de curación. Como te mencioné antes, cada estructura tiene un plazo típico. Aquí, por ejemplo, podemos ver unas lesiones musculares grado 1 se demora en recuperarse de 1 a 3 semanas, un grado 2 de 4 a 12 semanas y un grado 3 de 3 a 6 meses. Una lesión del tendón, que el tendón, como te dije antes, es la estructura que une el músculo con el hueso, se demora una tendinopatía o un grado 1, 2 a 12 semanas, un grado 2 de 3 a 6 meses y un grado 3 de 3 a 12 meses. Y sigamos, por ejemplo, una lesión de ligamento, un esguince grado 1, una micro ruptura,
1 a 3 semanas, un grado 2 de 4 a 6 semanas y un grado 3 de 2 a 12 meses. Entonces, dependiendo del grado de que tú tengas, se va a demorar más. Por ejemplo, yo ahorita estoy en la tercera semana de mis 15 de tobillo, donde ya estoy en la fase de maduración, donde tengo que empezar a hacer ejercicio, ¿ya? Y sigamos con los grados. Por ejemplo, aquí tenemos lesiones de cartílago. No sé si te mencioné antes, pero el cartílago es la estructura que permite la fricción entre hueso con hueso para que no haya este desgaste articular muy severo. Existe el cartílago y los cartílagos también se pueden lesionar, y aquí podemos observar el tiempo general de un cartílago en recuperarse es de 3 meses a 2 años. ¿Y por qué ocurre eso? Por factores contextuales dependientes de la circulación sanguínea. Si tú, por ejemplo, tienes una lesión en un tejido que no recibe tanta irrigación sanguínea, entonces no va a haber los nutrientes necesarios para recuperar el tejido. Por ejemplo, no es lo mismo que un músculo se lesione que un cartílago. Por ejemplo, volvamos a la imagen anterior. Mira, cartílago de 3 a 6 meses. Es porque no tiene tanta irrigación sanguínea. Pero vamos al músculo. Un grado 1 de 1 a 3 semanas. Y el grado más difícil de 3 a 6 meses. Es porque el músculo tiene mayor irrigación sanguínea. Entonces, esa es la razón. Bueno, volvamos. Y por último, las lesiones, si no estoy mal, las lesiones nerviosas de 4 a 6 meses, una irritación y una laceración de 3 a 12 meses. Y por último, las fracturas de hueso. Una fractura simple se puede demorar de 6 a 8 semanas y una compleja de 3 a 6 meses. Es interesante todo esto. Antes de terminar, quisiera mencionarte este apartado que me olvidé de mencionarte al principio, pero es súper chévere esta imagen que está aquí. Bueno, algunas imágenes. Por ejemplo, ¿qué factores influyen en el dolor? Influyen muchas cosas: tu sueño, tus pensamientos, tus movimientos, tu biomecánica, tu inactividad física, el estrés, la dieta, la cultura, la anatomía, la postura, esas cosas que te mencionamos antes. Y también cómo es el transcurso de un dolor agudo hasta un dolor crónico y la resolución de esto. Y esta imagen me encanta. ¿Saben por qué? ¿Por qué me encanta esta imagen? Porque básicamente esta imagen refleja cómo te recuperas. Miramos. Vean, por ejemplo, aquí está una persona que se lesionó la espalda haciendo peso muerto. Y esta persona empieza con su hipervigilancia. Dice, mira, si yo hago este movimiento, me duele bastante. Entonces, y eso le está impidiendo realizar su actividad. Y va al médico y el médico le dice, tienes una espalda de un hombre de 70 años. Y el man, pero apenas tengo 30. Y dice, sí, pero es que es porque haces mucho ejercicio. Entonces empieza a ver este tipo de profesionales que demonizan el ejercicio, lo cual es incorrecto. Y después va con su pareja, dice, tú no me entiendes, me he lesionado y tú no me comprendes. Y ya, después de eso le sigue doliendo, tiene pensamientos catastrofistas, hipervigilancia, siente que se le acabó la vida, siente que ya no puede realizar las mismas actividades y su cerebro empieza a tener estos desórdenes, esta alteración en la percepción del dolor, porque recuerda, el 100% de la percepción del dolor está influenciada por tu cerebro. Y después de tanta hipervigilancia, tanto estrés, tanta frustración, él dice, mira, me siento mal, siento que estoy en peligro constante. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que sí puedo hacer algo con este dolor. Se pone a leer, dice, mira, yo estoy leyendo ahorita sobre la fisiología del ejercicio, estoy escuchando estos podcasts del Fisio William Podcast, y dice, mira, yo creo que sí hay una respuesta, sí hay una solución a este dolor. Y entonces su cerebro cambia, dice, no, mira, creo que sí podemos mejorarnos. Y por último, al controlar todos sus factores biopsicosociales que te mencionamos aquí, controlar, pasar por las distintas etapas de recuperación de los tejidos, saber qué tipo de diagnóstico específico tiene, pues empieza de nuevo a hacer su actividad adecuada, básicamente. Entonces, básicamente nos hemos demorado bastante, pero me despapallé con ustedes porque me gustó mucho este libro. Realmente te animo a que lo leas. Nos hemos demorado aproximadamente 1 hora. No sé si la mayoría de ustedes habrá llegado acá, pero me gustó bastante. Siento que entregué toda mi energía y no sé si redundé un poco en los temas, pero espero que hayas aprendido algo. Espero que si eres paciente, estos pequeños minutos que tuvimos, ¿qué pequeños minutos? 1 hora completa, te haya sido fructífero para que tú puedas recuperarte de una mejor manera. Y sinceramente te recomiendo que lo leas este libro. Hay una versión en español que es bastante accesible. Puedes encontrarlo en diferentes lugares. Eso sería todo por mi parte. Realmente, si tú llegas hasta el final, te mando un gran abrazo. Gracias por tu atención y esperemos vernos en una siguiente ocasión, en otro resumen de un libro
de temas interesantes sobre la fisioterapia, la recuperación, la salud y el ejercicio. Un abrazo.